Bienvenidos a su programa En el Ring. Como ustedes saben, el propósito de este programa es empoderarnos, nutrir nuestro cerebro, escuchar diversas opiniones, cuestionarnos lo que queremos. También queremos, a través de este su espacio, traerles las opiniones, los discursos, los argumentos, las lógicas y las contradicciones lógicas de grandes pensadores. ¿Por qué a veces simplemente somos lo que somos o nos mentimos de creer lo que creemos que somos? En el número de temas, diversas personalidades, gente de todo el mundo, en su casa donde se encuentre, para usted, por su canal, Canal 13. Gracias, que lo gocen. Otro mexicano, profesor de MIT y además perteneciente a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que nos va a explicar realmente por qué los satélites se mueven y por qué la comunicación existe. Con ustedes, Paulo Lozano Tovar. He tenido muchos maestros espectaculares a lo largo de toda mi vida. Muchos de ellos me enseñaron cosas muy valiosas, desde cómo sumar y restar, cómo resolver una ecuación diferencial, cómo investigar procesos físicos complicados. Sin embargo, me acuerdo muy bien que quizá el mejor maestro que tuve fue uno que me dijo algún día: tienes que enamorarte de un problema. Y yo no le entendía muy bien qué me quería decir con eso. Enamorarte de un problema. Y hasta hoy en día me recuerdo muy bien de esa gran enseñanza. Lo que quiere decir es descubrir un problema que cautive tu atención de una manera tan sólida que te motive. Y quizás es un problema muy complicado, muy difícil de resolver, pero al mismo tiempo, cuando tratas de resolver este problema, te vas a encontrar con otros y al final de cuentas, así es como vas a desarrollar tu vida profesional. Bueno, el problema del que yo me enamoré es este problema, el problema del espacio, la exploración espacial. Esta es mi gran pasión, ha sido la pasión de muchísimas personas también. Tenemos naves espaciales que investigan el cosmos, tenemos satélites con telescopios como el Hubble que toman imágenes extraordinarias y nos enseñan cómo se originó el universo y hacia dónde vamos. Sin embargo, esto es un problema para alguien que esté enamorado como yo. ¿Por qué? Porque la investigación espacial es muy difícil de hacer. Yo crecí aquí en México y hacer investigación del espacio siempre fue muy complicado. Y esto no es un problema simplemente de porque yo haya nacido en México. Podemos contar con los dedos de nuestras manos el número de países que tienen acceso al espacio. Países enteros. Y estos países son desarrollados, de hecho son menos de 10. Son 6 países exclusivamente que tienen acceso al espacio interplanetario y pueden hacer exploración que es interesante. O pueden tener el acceso, por ejemplo, a colocar astronautas en órbita, o pueden colocar satélites de telecomunicaciones en órbita. Es muy limitado. ¿Y por qué? Bueno, porque tener acceso al espacio es muy costoso. Es muy caro, se necesita tecnología que es muy restringida y países que tradicionalmente no pueden acceder a ella simplemente han tenido que comprar servicios que al final de cuentas viene a ser muchísimo más costoso para ellos. Y parte de la historia de por qué es tan caro hacer todas estas cosas tan maravillosas es porque hay que poner en órbita estos aparatos tan grandes y tan costosos. Y los tenemos que poner en órbita usando cohetes espaciales. Esta es una muestra de los cohetes espaciales que tiene Estados Unidos o que solía tener. El Space Shuttle ya no funciona. Pero algo es muy certero de ver en esto. El tamaño de la carga útil en cada uno de estos cohetes es muy pequeña comparada con el tamaño del cohete. En realidad estamos invirtiendo una cantidad enorme de recursos, de materiales que se van a desperdiciar, son desechables. Y solo colocamos una pequeñita parte de toda esa masa inicial gigantesca de lo que es un cohete en órbita y puede hacer algo útil. Y como no le podemos dar mantenimiento una vez que esto está en órbita,
uno tiene que verificar una y otra vez que todo vaya a funcionar bien. Y todo este proceso es un ciclo muy duro en el que solamente se incrementan los costos y cada vez se hacen más largos los proyectos. Entonces, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble o el nuevo telescopio espacial que se va a lanzar en los siguientes 2 años. Estos son proyectos que costaron varios miles de millones de dólares. Varios miles de millones de dólares. Y uno no puede darse el lujo de simplemente perderlos. Sin embargo, mi plática es acerca de la democratización del espacio. ¿Y qué quiero decir yo con democratización del espacio? Es básicamente lo que tengo en esta transparencia. Cuando yo me refiero a democratización, es darle acceso a personas que antes no lo tenían al uso y a la exploración del espacio. Bueno, ¿y por qué? Porque las cosas que hacemos hoy en día en el espacio son muy restringidas. Podemos hacer muchas cosas que son mucho más valiosas si tuviéramos los medios. Y una manera de hacerlo es, por ejemplo, utilizando satélites tan pequeños que caben en la palma de la mano. Estos son los famosos CubeSats, satélites cúbicos, que desde hace unos 10 años se han convertido en toda una gran cuestión de investigación en todos los países del mundo. Y la gente, las universidades, empresas, países que tradicionalmente no tenían acceso al espacio, los están utilizando hoy en día para poder acceder y tener uso del espacio. Y es cierto que en los últimos años, los pequeños satélites como estos se van a lanzar en grandes números al espacio, mucho más que los tradicionales satélites grandes. Esta es una gráfica que simplemente muestra el número total de satélites que se lanzan al espacio. Y la categoría que más va a crecer, de hecho la única que va a crecer, es la de satélites pequeños. Sin embargo, los satélites pequeños tienen un gran problema. Su mismo tamaño tan diminuto no les permite hacer el mismo tipo de cosas que los satélites grandes hacen. Pero aquí debemos aprender una gran lección. Recuerden, por ejemplo, las computadoras en los 60s, los mainframes eran cuartos o a veces edificios enteros llenos de computadoras, con un poder de cómputo tan grande como el de un teléfono inteligente de hoy en día. La miniaturización ha revolucionado el campo de la computación y pensamos que lo mismo puede pasar con el espacio. Los satélites pequeños como estos pueden revolucionar el uso del espacio. Sin embargo, no los queremos simplemente para utilizarlos para probar un radio o probar un sistema pequeño que estudiantes diseñen y nada más. No, los queremos para sustituir a las naves espaciales tan caras, costosas, que hoy en día desarrollamos. Esta nave, por ejemplo, es la sonda Dawn, que es amanecer en inglés, y está visitando los 2 asteroides más grandes del sistema solar, Ceres y Vesta. Tiene un motor iónico que le permite acelerar y llegar a estos objetos que orbitan entre la órbita de Marte y Júpiter. Es una misión muy cara y muy costosa, utilizando un motor iónico, un motor de plasma, como lo podemos ver ahí. Estos motores han sido desarrollados durante los últimos 20 años y son muy eficientes en poder hacer que estas naves se muevan de un lugar a otro. Sin embargo, si nosotros quisiéramos tomar este motor y ponerlo en un satélite pequeño, bueno, este motor es 20 veces más grande que un satélite como el que les mostré. No podemos hacerlo. Y la pregunta es, ¿lo podemos miniaturizar? Y la respuesta es, bueno, lo podemos intentar, pero la física que controla la operación de este tipo de motores no te lo permite hacer. Hay varias cosas ahí que cambian y el motor se vuelve muy ineficiente. Y ese es el enfoque que hemos tenido en mi laboratorio. Nos hicimos la pregunta, ¿qué hace un motor? Un motor de estos iónicos que provea realmente de propulsión avanzada. Bueno, lo que necesitamos es crear carga eléctrica y acelerar carga eléctrica. El motor en sí es una caja negra que hace esto. Y la pregunta que tuvimos es, ¿cuál sería el motor más eficiente que podemos concebir? Un motor tan eficiente que prácticamente se podría utilizar para cualquier misión espacial. Y lo que dijimos es, imaginemos que tenemos el propulsante, la gasolina de este motor, y nos vamos a imaginar que ya está completamente cargada de partículas.
positivas y negativas. Y después, con unas pinzas de tamaño nanométrico, vamos a extraer una a una estas partículas, las vamos a acelerar con un campo eléctrico y esto es el cohete. Fabuloso. Y lo mágico de esto es que este proceso existe. Es un proceso que descubrimos en nuestro laboratorio, lo llamamos la fuente iónica de emisión de iones por líquidos iónicos, es una fuente y un nombre muy rebuscado, pero es un proceso que realmente existe. Fue un descubrimiento que hicimos hace unos 10 años y en ese entonces nos preguntamos, ¿podríamos nosotros convertir esto en un motor? Y para esto vimos hacia la naturaleza. Como científicos, como ingenieros, muchas veces no basta solo con diseñar todo como si lo hiciéramos como aparatos normales, máquinas. Muchas veces podemos voltear a la naturaleza, ver cómo funciona la naturaleza y emular de ella los mejores principios fundamentales. Y aquí nosotros nos fijamos en cómo funciona un árbol o una planta, cualquier planta. Un árbol toma agua del subsuelo y por capilaridad el agua sube hasta las hojas. En las hojas el agua se evapora y esa evaporación es la misma fuente que fuerza el agua en este circuito. Bueno, lo que nosotros queremos también es evaporar algo. No queremos evaporar agua, pero queremos evaporar iones y acelerarlos a miles de kilómetros por hora, o por segundo, de hecho. Y entonces creamos un motor, que es como un árbol en miniatura, con ese propulsante que está inmerso en una cavidad porosa, que por capilaridad ese propulsante sube y podemos evaporar esos iones con ese proceso que descubrimos en mi laboratorio hace unos 10 años. Y fue así que nos pusimos manos a la obra y diseñamos, utilizando técnicas de microchips, diseñamos un motor que pudiera utilizarse en esta circunstancia, basado en estas técnicas con las mismas que se fabrican los microchips. Y creamos el motor iónico más pequeño que existe en el universo, conocido, ¿no? Este es el motor, y este es el motor que contiene todos los elementos, incluyendo el tanque de combustible. Es nada más. Esos son los que nos dieron los fondos para este proyecto, y ese es el tamaño del motor, no es el costo del motor. Siempre se los digo. Pero es el motor más pequeño, y a mí me enorgullece mucho decir que es un motor, es una tecnología que fue diseñada por mexicanos. ¿Y qué sigue? Este motor lo vamos a utilizar para poder proveer a estos satélites pequeños de movilidad. Y una vez que tengan esta movilidad, vamos a poder hacer cosas fabulosas. Esto que tienen ahí es una misión que estudiantes están diseñando hoy en día en el MIT, en Duke University, Stanford. Nos hemos juntado y varios de los estudiantes de estas universidades están diseñando una nave espacial que va a utilizar estos motores. Y esta nave espacial tiene como misión llevar una cápsula del tiempo a la superficie del planeta rojo. Y lo vamos a conseguir en los siguientes años. El año que viene vamos a lanzar nuestros primeros 2 satélites al espacio utilizando esta tecnología, y en el futuro vienen cosas más maravillosas. Vamos a diseñar constelaciones de satélites que puedan proveer de internet en el satelital, con unos sistemas de comunicación ópticos que son mucho más eficientes y mucho menos costosos que los sistemas de comunicación tradicional con estos satélites tan grandes en órbitas geoestacionarias. En fin, son muchos los sueños que tenemos, pero yo creo que lo más importante de todo esto es la lección de observar a la naturaleza, de enamorarse de un problema, de nunca parar en el empeño de aprender y de contribuir, por más difícil que parezca la tarea. Y cada mañana, cuando se levanten, simplemente piensen, ¿qué van a transformar hoy? Y esto puede ser desde lo más pequeño hasta lo más profundo. Siempre transformen algo. Muchas gracias.
Espero que les haya movido esta plática, que la cuestionen, que les deje a lo mejor alguna idea para que sobre esa idea tengan otra idea que la lleven a la acción. Al final de cuentas, ese es el propósito de todo esto. Le agradecemos muchísimo a la Ciudad de las Ideas, por supuesto a Canal 13, al Grupo Salinas y a todos los patrocinadores que han hecho posible este Festival de Mentes Brillantes. Compartirles y recordarles que mi Twitter es @roemerandrés. Estoy para servirles. Espero que lo hayan gozado y que nos veamos aquí otra vez la próxima semana. Pasen una buena noche.